Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de nuestro foro de debate Lora siglo XXI. Hoy el tema va de lectura. Como todos ustedes saben, el día 23 de abril celebramos el Día Internacional del Libro. Es una fecha que está llena de un gran contenido histórico y de un gran simbolismo en la literatura universal. Un 23 de abril del 1616 y murió Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Garcilaso de la Vega y otros. Bueno, pues aprovechando esta efeméride, vamos a hablar de la lectura bajo el tema general de qué y cómo leemos en la era digital. ¿Qué leemos hoy en los tiempos nuestros de 2019? Para hablar de este interesante tema, pues tenemos 5 invitadas, 4 invitadas y un invitado, personas muy cualificadas para el tema que vamos a hablar y que tienen en común varias cosas, pero sobre todo una, y es que todos son escritores, todas son escritoras. Son de distinta procedencia, unos vienen del mundo de la docencia, otros de la informática, del marketing, otros de la biblioteca, del mundo de la biblioteca. En fin, ahora ya pasaremos a presentarles. Y estas personas, empezando por mi derecha, pues son Teresa Castellano. Ella es encargada de la Biblioteca Pública y del Archivo Histórico Municipal. Tiene varias obras escritas y publicadas, unas de arte y otras de historia. Teresa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. También, y el mundo de la docencia, está con nosotros Lourdes Soriano, que ha escrito algunas obras de teatro y tiene publicado un libro de poemas. Lourdes, buenas tardes. Buenas tardes. Siguiendo con la presentación, pues también tenemos a Manuela Castillo, profesora de Lengua y Literatura del Instituto Asati y también escritora con un libro publicado sobre el habla andaluza. Buenas tardes, Manuela. Hola, ¿qué hay? Tenemos también a nuestra joven escritora, Eva Buiza, estudiante y ama de casa, que también tiene su novela publicada. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes. Y tenemos también a nuestro novelista local, Emilio Morales, que como todos ustedes saben tienen varias novelas escritas y además es un inquilino usual de esta casa y que hoy, miren usted por dónde, no va a ser de conductor como habitualmente es, sino que hoy va a ser conducido. Buenas tardes, don Emilio. Buenas tardes, don Federico. Un gustazo estar aquí y compartir, el elenco que te has dignado en reunir. Y por supuesto encantado y dispuesto a escuchar todas las novedades y todas las respuestas que de seguro van a ser interesantísimas en este debate. Pues yo también estoy seguro de que, dada la experiencia y la cualificación que todas tenéis, vamos a tener una reflexión en torno al mundo de la lectura, de qué y cómo leemos en la era digital. Si os parece, yo voy a empezar leyendo una frase que no es mía, naturalmente, es del presidente del Gremio de Editores y Libreros de España. Dice así: la lectura es uno de los ejes fundamentales que denotan el progreso no solo económico, sino también crítico y moral de una sociedad. Puede parecer una frase muy pomposa, pero me gustaría saber, así de entrada, vuestra opinión. Me da igual el orden, pero si queréis, pues podemos empezar por Teresa.
Pues vale, muy bien. Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Los índices lectores te van diciendo muchísimo del tipo de sociedad, de la formación de esa sociedad. No tenemos más que ver si echamos mano así un poquito a las estadísticas. Los países nórdicos creo que están algo así como, tienen una tasa del 85% de lectores. Europa en general están en torno al 70% y en España nos debatimos allá por el 50 y tanto. Y si nos fijamos en el desarrollo de los diferentes países, pues efectivamente países nórdicos tienen un nivel de desarrollo fuerte y va en consonancia con ese tanto por ciento que tienen de lectores. Nivel de lectura y nivel de desarrollo y moral y económico. Sí, yo totalmente de acuerdo. ¿Alguna opinión más en torno al tema este? Sí, yo totalmente de acuerdo, y además con los datos que aporta Teresa se pone de relieve esta realidad. Yo creo que los niveles de lectura van también muy aparejados a los niveles económicos de las sociedades, porque a su vez determinan el nivel cultural, y esto lo sabemos muy bien por la procedencia social del alumnado, en donde nosotros comprobamos perfectamente quiénes acceden con más facilidad a la lectura y quiénes no. Entonces, claro, estamos totalmente de acuerdo, es como la pescadilla que se muerde la cola. A mayor progreso de una sociedad, mayor lectura, mayor progreso económico y cultural, mayor lectura. Pero a su vez, el desarrollo económico impulsa la cultura y condiciona y facilita la lectura y, por tanto, las conductas morales. Vamos, así brevemente es lo que se me ocurre. Yo lo que veo es que el progreso económico sí, pero también el progreso, ¿cómo os diría yo? El progreso no hace falta... Humano. Y cultural, es decir, no hace falta tener dinero. No estoy hablando de una importancia del nivel económico, sino si un niño en su casa no ha visto a su madre ni a su padre con un libro, sea del nivel económico que sea, porque para comprar un libro tampoco hace falta ser rico, ese niño luego no va a leer. Mira, el otro día me contaba a mí un compañero mío, profesor de primaria, que había una madre muy enfadada porque su hijo no leía. Que mi hijo no lee, es que llega a la casa y no lee, es que no puedo. Y mi amigo le preguntó, oye, ¿y tú cuántos libros te has leído en este año? ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú? No, es que yo no tengo tiempo de leer. Si tú no lees, hija mía, ¿cómo va a leer tu hijo? Entonces, el nivel económico sí, pero hace unos años el nivel económico era mucho mejor, el que teníamos España, antes de la crisis. Y el nivel de lectura no era mayor. Es decir, yo creo que es una educación, un nivel cultural. Y hoy día yo creo que la lectura está un poquito... Un poco. Sí. Mis alumnos, que yo estoy hablando de segundo de bachillerato, es decir, que esa gente, si no leen esa gente, pues la ponencia de selectividad pone una serie de libros obligatorios, yo me veo negra para que lean esos libros y le van a preguntar sobre esos libros, pero no los leen. Niño, ¿pero por qué no leéis los libros? Ay, es que no tenemos tiempo. Y hoy, les digo, hoy voy a poneros verde en una tertulia que tengo, porque no leéis. Dice Manuela, yo sí leo, yo en verano leo, pero los libros, me obligáis a leer libros y eso no me gusta. Es el nivel cultural y yo creo que España lo que necesita es elevar y valorar la lectura. Lo que pasa es que el nivel cultural, sí, va unido muchas veces. Totalmente de acuerdo, pero tiene que ser impulsado, sí, por supuesto, con políticas educativas. Eso es, pero eficiente que necesita. Pero que hay gente que tiene nivel económico y que no ya, lee. Yo pienso eso ya es descendiendo a niveles que yo creo que no creo que es determinante el nivel económico. Evidentemente, si tiene confort económico, la tranquilidad es mucha, ¿no? A la hora de acceder a la cultura, ¿no? Pero tampoco creo yo que sea determinante para leer, ¿no? En este caso. Bueno, yo, por ejemplo, ayer vi una noticia de un niño en Perú que se salía a la calle a la luz de la farola para hacer los deberes, porque en su casa no había luz. Entonces, por eso digo que... Esos ejemplos han existido siempre. Claro, se ha hecho viral las imágenes.
Entonces yo creo que no es determinante. De todas maneras, bueno, los antiguos filósofos eran aristócratas porque, claro, tenían un confort económico que la gente sencilla no tenía y no podían dedicarse a estar todo el día pensando en teorías y entonces es importante, pero tampoco veo yo que sea una cosa determinante. Sí, yo también. Yo creo que... Emilio, desde el mundo de la informática y del marketing, ¿cómo se ve el tema este que estamos tratando? Hombre, verás, te voy a cortar, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras de debate y me gustaría apostillar, no de forma determinante, pero sí de forma clarita, que eso de leer, esa mala costumbre que tenemos algunos y que tiene afortunadamente un 50% del país, te da criterio, y el criterio es peligroso. ¿Por qué? Porque evita el aborregamiento, evita vamos a decir, el conformismo, evita una serie de cosas que son muy peligrosas para lo que muchos políticos quieren para este país. Quieren que la gente dé pocos problemas. Y considero que la lectura, o sea, no solo te da criterio, sino que te da alas para exigir a esos políticos, digamos, la marcha que debe de llevar ese país. Una vez dicho esto, te voy a contestar lo que me acabas de preguntar. Yo creo que hoy, desde el punto de vista, no digo informático, sino de posibilidades, hoy tenemos la época o sea, que con mayor facilidad se puede publicar un libro o se pueden llevar tus ideas al papel y que eso que tú has escrito, de lo que te sientes orgulloso, pues puede hacer de dominio público. ¿Por qué? Pues porque los medios informáticos pues están ya a la mano de cualquiera. Cualquiera puede maquetar un libro. Si se toma un poquito de interés, si se busca un manual en internet, tú mismo puedes manejar tu propio programa para hacer que vamos a decir, tu maqueta, tu borrador ya para ser impreso o imprimido, ¿cómo se dice? Las dos. Las dos cosas, las dos acepciones son, claro, uno son regular correctas, y ¿no? otro irregular. Pues que tu maqueta, tu idea, tu niño pueda ver la luz y pueda ser publicado. Otra cosa, si tienes medios económicos, sí puedes publicar tu libro por ti mismo y sin necesidad ninguna de una editorial, cosa que en los años 70 era imposible. O te publicaba un editor o esto es lo que hay. Habrá momentos para volver a ese tema. Con respecto a si se lee mucho o poco, el presidente del gremio, que hablaba antes de editores y libreros de España, dice que leemos un poco más, pero peor. El presidente, el que hasta el año 2014 fue director de la RAE, de la Real Academia Española, dice que se escribe más que nunca, pero la gente no comprende lo que lee. Y después hay una tercera postura de gente que piensa, dice que no se lee menos que antes, pero que se lee de modo diferente. Yo, si me permite un momentito, en la intervención anterior, cuando hablábamos de qué condicionaba, ¿no? Si la cultura, la economía, yo creo que estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que yo hablo que la economía condiciona desde un punto de vista social, global, considerando la sociedad en general. Pienso que hay políticas educativas que conscientemente pueden destinar recursos económicos al fomento de la cultura y de la lectura, y políticas educativas pues que restrinja más por motivos ideológicos, a lo mejor, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que apostillaba Emilio, cuando decía que a veces, de manera interesada, oye, porque una persona lectora tiene un poder, la lectura es un poder.
Claro. Y es un poder que se le ha negado al pueblo durante muchísimos años. Es que yo creo que no se ha entendido bien, cuando hemos estado defendiendo esa parte económica, sí, que decía Manuela, no, yo estoy más por la parte cultural. Sí, es que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho ella también, por eso he dicho... Ya, pero no, yo, y me imagino que tú también, seguro, no queremos decir que porque un país sea rico ya haya más dinero para comprar libros y la gente lea más, que también. Sino que además es también, y además es lo que tú decías, cuando dijiste la pescadilla que se muerde la cola, creí que ibas a decir que además, precisamente cuando un país lee, tiene posibilidad de hacerse rico. Porque la lectura hace que la gente esté formada, que haya muchos más emprendedores, que hay capacidad transformadora, que se genere industria, que siempre se ha dicho, ¿no? Un pueblo culto es un pueblo rico. Totalmente. Es la base. Claro, ahí es donde íbamos nosotros. Sí. No que hay que tener dinero para comprar libros, que también es verdad, que porque el libro no es barato. No. Entonces, y como no le quiten el canon, pero menos. bueno, están las bibliotecas públicas ellas han incidido... Es otra forma de tener libros, totalmente, ¿no? Sin tener que gastar dinero sí, en ellos. Yo he visto que vosotros, me ha parecido a mí, que habéis incidido en lo particular y en lo concreto, que por otra parte es muy bueno, ¿no? Porque es la realidad del entorno. Pero fíjate tú que descendiendo ahí y sin negar, porque evidentemente todo el mundo tenemos ejemplos de gente que sin medio, bueno, luego lo que tú has dicho es irrefutable, ¿no? El referente de los padres, de la familia. Un niño que no ve leer, pues no va a ser un niño lector en la vida, eso es evidente. Pero existen también otros ejemplos. Ahora mismo, por ejemplo, quizás de tu promoción, porque de esto hace ya tiempo, Eva, en la clase de lengua, en primaria, en la antigua EGB, era en la antigua EGB, tú fuiste de la antigua EGB, pues por séptimo u octavo de EGB, lo que hoy corresponde al segundo de la ESO, primero y segundo de la ESO, pues me acuerdo que salió la palabra albornoz en un texto, y en la clase nadie conocía la palabra albornoz, y Antonio Ángel, que era el niño del médico, levantó la mano y dijo el significado de lo que era albornoz. Y todo el mundo, ¿y tú cómo lo sabes? Dice, es que yo tengo un albornoz. El ejemplo es elocuente. Nadie, mis alumnos eran del barrio de San José. Nadie sabía lo que era un albornoz. Quiero decir, ahí es evidente cómo la economía condiciona, pero también es evidente que hay personas que, aun teniendo posibilidades y recursos, lógicamente la sociedad de hoy no potencia la inversión en libros antes que en videojuegos. Y ya retomo lo que tú decías antes, ¿no, Federico? ¿Qué es lo que...? Bueno, es que quería empalmar... Estamos echando pocas cuentas, sí, eso digo yo. No, seguí vosotros. Eso digo yo. Que se nos ha olvidado la Yo lo que sí estoy de Federico. acuerdo es con lo que alguien ha dicho, y es verdad, que la gente dice leer mucho, y yo aseguro que, según yo compruebo, la gente no entiende la mitad de lo que lee. Sin embargo, dice, no, yo es que me leo... Pero luego no lo entienden los mismos alumnos, estoy hablando de alumnos... Sí. Con una supuesta madurez. Exactamente, lectora. y no entienden lo que leí aquí, ¿qué quiere decir? Pero la comprensión lectora, ¿no? Sí, la comprensión lectora, hombre, a altos niveles, pero que la gente no... Y otra cosa que me llama la atención y que lo hemos estado hablando esta mañana en las reuniones nuestras de departamento, ha salido a relucir algo y es verdad. Decía una madre joven, compañera mía, que las madres tienen una obsesión bárbara cuando los niños están en infantil de 4 o de 5 años. Mi niño, además, como una especie de competencia, ¿no? Tu hijo lee, el mío todavía no se ha arrancado, pero el tuyo, presionando un poco incluso al profesor o a la profesora, y cuándo le va a enseñar a leer y cuándo no. Y ahora, una vez que el niño lee en primero y en segundo, se olvida. Eso es como una maceta, eso hay que regarlo. Ese niño tiene que tener gusto por la lectura y no se puede dejar que la profesora haga todo el trabajo, porque a lo mejor en clase, nosotros por ejemplo, bueno, casi todos los centros en lengua dedicamos 1 hora en secundaria, 1 hora para que los niños lean. Y yo os digo una cosa, yo hay veces que me veo negra. Yo tengo un alumno en tercero de la ESO que está aquí delante de mí y todos los días, cuando toca la hora, le doy el libro. Le he dado ya como 7 u 8 libros y ninguno le gusta. Pero vamos a ver, chiquillos, ninguno... ¿De qué te gustan a ti los libros? A mí de nada.
pero chiquillo, léelo un poquito, a ver si, y me lo cuenta, a ver de qué va. Yo no me entero de lo, es decir, que no le gusta leer y se niega a leer. ¿Y qué se hace ante eso? Yo ante eso quiero plantear una duda. Primero, ¿dónde se aprende a leer realmente? ¿En la casa o en la escuela? La mecánica en el colegio. Y después, eso, y después el tema siguiente. Los métodos de aprendizaje de estos escritores, en los alumnos, determinan y condicionan los hábitos posteriores que van a tener los niños. Es decir, si un niño o una niña ha aprendido de manera gratificante la mecánica y la comprensión lectora, ¿se le está condicionando para que después sea un buen lector? Y lo contrario, si han tenido unos métodos de lectura, donde como antiguamente se decía, la letra con sangre entra. Ella se iba a decir eso, ¿no? A ver, ¿qué opináis del asunto este? Hombre, yo no soy docente, eso quizás quien te lo puede aclarar mejor son ellas dos, me parece, ¿no? De todas formas, yo creo que una vez que la mecánica ya está aprendida, da igual si la has aprendido de una forma o de otra, una vez que ya tienes adquirido lo que es la mecánica lectora, ya es cuestión de, pues seguir practicando y... Yo te puedo hablar de mi caso, o sea, lo mío fue curiosidad. Sigo siendo curioso, afortunadamente, pero que a mí me motivó el hábito lector, simplemente los cómics, y además lo he dicho montones de veces. Yo quería saber qué decían los muñequitos del Pumbi que me compraba mi padre cada vez que tenía que ir a Hacienda a Sevilla. Si llegase en esta época, yo a lo mejor no veo ni un cómic, ¿no? Porque afortunadamente tenemos o desgraciadamente tenemos Hacienda aquí en Lora, ¿no? Pero que para mí fue el querer saber lo que decían esos dibujos. A mí me pasó igual. Yo empecé con los cómics igual. Y creo que al que no le guste un libro, se le puede convencer poquito a poco con una novela gráfica. Hay muchos niños que comienzan por el cómic, que los padres somos, en mi casa, un poco reacios, porque en mi parece casa como que eso no es leer. En mi casa la que lee soy yo. En mi casa te quiero decir, con mis padres y mis hermanos. Yo era la única que iba por cómics y cambiaba los cómics y yo era la que leía. Mis padres, por circunstancias de trabajo, yo nunca los he visto leer. Mi padre ahora, que está jubilado, ahora está leyendo. Así que muchas veces eso que se dice de que si ves leer... En mi caso, por ejemplo, no ha sido así. Claro, pero eso son cuestiones concretas. Yo, retomando la pregunta de la metodología, yo pienso que las metodologías son secundarias. Lo que sí veo yo fundamental es la vivencia del proceso de aprendizaje de la lectura. Es decir, las emociones que el niño vive y siente en el proceso de aprendizaje de la lectura en primaria, estoy hablando de infantil y primaria, determinan, yo diría, de una manera muy importante. Primero en la familia, la motivación. Y lo que estamos diciendo, Eva, pues es verdad, excepciones ha habido siempre, pero lo normal es que tú hagas lo que ves en tu casa. Sí. En tu caso, afortunadamente, ha sido así y hay otros casos en que ocurre, pero lo normal es que los niños tiendan a imitar los comportamientos de los padres. Entonces, yo creo que la primera motivación es en la familia. Y es que tú veas leer a tu padre, tú veas leer a tu madre, y es verdad que tu madre y tu padre, entre comillas, porque no es perder, pierdan el tiempo contigo, aunque no tengan ganas, contándote un cuento por la noche. Y ahí, pues es verdad, Manuela, yo también en alguna tutoría me encontré alguna madre que me ha dicho, pero mire usted, yo con un cerro de ropa, ¿cómo me voy a poner a leerle un cuento a mi niña? Y yo le he dicho, pues bueno, pues baraje usted a ver qué es más importante, ¿no? Y entonces alguna gente ha meditado, ha retomado y ha transformado postura y otra gente no, ¿no?
Pero en principio yo quería decir eso, la motivación es en la familia, pero luego después es muy importante que los maestros comprendamos, sobre todo hoy, y digo los maestros, Manuela, porque es donde encaramos el tema de la metodología del aprendizaje lectoescritor. A ustedes se supone que tendrían... Los niños ya saben leer. Efectivamente. Que no siempre es así, ¿eh? Efectivamente, no siempre es así. Y bueno, y nosotros lo sabemos, vosotros lo sabéis, los padres lo saben, todos lo sabemos, pero ¿cómo remediamos, no? Yo veo que el niño de hoy, la niña de hoy, y por tanto los docentes tenemos una competencia brutal con los medios de comunicación y con los videojuegos, con las tecnologías. Una competencia brutal y dificilísima de asumir. Lógicamente, siempre hemos dicho, cuando yo era chica se decía eso de la imagen vale más que 1000 palabras, pero fíjate tú, imágenes había poquísimas, las ilustraciones de los textos. Pero es que ahora un libro a un niño no le dice nada. Entonces, junto a todo lo que estamos diciendo de despreocupación en unos casos por ignorancia, en otros por más o menos mala voluntad o por desconocimiento de padres o de familia, yo creo que es que hoy socialmente hay unos retos y por tanto unos planteamientos nuevos para el tema de la lectura. De verdad, yo creo que los maestros y las maestras tienen que convertirse, yo digo tenemos que convertirnos, porque no he dejado el Tao, lo he dejado a distancia. Tenemos que convertirnos en verdaderos artistas, o sea, porque hay que provocarles con la lectura unas experiencias de felicidad y además ser capaces de conseguir un equilibrio emocional en el alumno. Los niños llegan desquiciados al colegio. A la primaria llegan muchas veces desquiciados. Porque, pues imagínate a la secundaria. Claro, me imagino, ahora hablas tú de secundario. ¿Por qué? Pues porque los padres, trabaja la madre, trabaja el padre, están con los abuelos, llevan la llave, se calientan la comida en el microondas, la madre llega cansada, la criatura algunas veces da voces porque ya no tiene más remedio, otras veces el que da las voces es el padre. Y entonces, en ese contexto, pues niño, mira, de vez en cuando, niña, pues ¿cuándo hay más tranquilidad? Pues el niño se pone con la Play y ahí se descansa un poquito. Manuela, en secundaria, ¿cómo se consolidan los hábitos de lectura? Corte, Manuela, pero lo voy a aceptar. ¿Te ha cortado? Lo voy a aceptar. Bueno, los hábitos de lectura. Mira, yo ya te he dicho que nosotros... Lourdes ha hablado de primaria, sí, pero en secundaria... En secundaria nosotros, ya te digo que nosotros en lengua, en la asignatura de lengua, 1 hora a la semana dedicamos a lectura. Lectura gratificante. El niño elige el libro que quiere, cuando quiere, además sin condiciones. Si no te gusta el libro, lo cambiamos. Sin problema. Además no tienes, porque antes los niños decían, y hay que hacer fichas, es decir, no me tienes que hacer resúmenes. Nada. Siéntate, además yo acepto, en el buen tiempo, porque si no, que tú te quieras sentar en el suelo a leer, tráete un cojín de tu casa y te sientas en el suelo, que tú te quieres sentar en 2 sillas y hay sitio, es decir, que es leer por placer. Crearle condiciones. Pero hay niños, y mira que, hombre, nosotros estamos acostumbrados, como dice Lourdes, a crearles una atmósfera de lectura. Chiquillo, con una lectura, con un libro, puedes ser astronauta, puedes ser físico, puedes ser un investigador privado. La lectura te transporta donde tú quieras, como tú quieras, te vas haciendo la película. Nosotros estamos ahora mismo, por ejemplo, trabajando en Lazarillo, y le he dicho, primero leemos el Lazarillo, los fragmentos que queráis, y luego os pongo la película, porque al leer el libro, la película, el director de la película eres tú. Mientras que si ves una película, el director ha elegido ya el ambiente, ha elegido al niño, ha elegido cómo es el ciego, de la otra forma te lo inventas tú. Eso es lo bueno que tiene la lectura. La lectura es disfrute. Yo no sé vosotros cómo leéis, pero yo que soy lectora de novela negra, sobre todo, pues yo me invento la película, pero bueno, que voy viviéndola, me emociono, lloro, me río, yo vivo el libro e intento que a mis alumnos inculcarles eso, pero ya digo que en algunos lo consigo y en otros yo tengo un niño que me tiene amargada porque estoy fracasando, es que el niño se pone aquí
Y yo le intento, chiquillos, vamos a leer el libro entre los dos. Verás qué bonito. Que no, Manuela, que a mí no me gusta leer. Y lo pongo aquí y cuando me doy cuenta yo estoy haciendo algo y está mirándome porque está distraído con lo que yo haga, con lo que sea, menos leer. Y es algo, es un reto que tengo ahí, ya estamos por marzo o por abril y yo no he conseguido. ¿Y te sigue mirando a ti? Sí, sí, y le he dado ya como 6 o 7 libros, ¿eh? Ponle películas de escritores. A ver si se anima. No lo sé. Manuel ha hablado de que le gusta la novela negra. Ya después hablaremos de las novelas. Pero, ¿qué se lee hoy? Después de esto, seguramente Teresa nos podrá hablar bastante de esto. Pero antes de pasar a que me respondáis esa pregunta, os voy a leer algunos datos del barómetro de lectura de 2017-2018. Algunos datos solo. No leen nada, según este estudio, el 34%. Leen, pero por razones de trabajo, un 6%. Por razones de trabajo y tiempo libre, se calcula que leen un 22%. Y por ocio y por tiempo libre, es decir, por gusto, por placer, lee el 38%. El índice de lectura, sin embargo, está subiendo, según todos los barómetros. El del 2018 ha subido al 65,8% de españoles y españolas que de una u otra manera leen, de los cuales entre papel y digital lee el 19% y en papel el 40%. Y después dos o tres datos bastante significativos. Bueno, de todo lo que he dicho se concluye una primera conclusión, que el 40% de los españoles siguen alejados de la magia y del encanto de los libros, el 40%. Mucha tela. Los jóvenes hasta 25 años son más lectores que los adultos. Una línea hasta los 25 años, en los 25 años decae. Ahora, la mayoría de niños menores de 9 años prácticamente lee de forma habitual. Curioso, ¿eh? Entre 10 y 14 años se reduce al 80%. Y a partir de los 15 años hay un significativo descenso, acentuándose sobre todo a partir de los 18 años. Miro a Teresa porque ella posiblemente después tiene un cartelito ahí que lo puede ilustrar mejor. Y a partir, efectivamente, que a partir de 18 años se acentúa ese descenso. Y con respecto a lo que leen las mujeres y los hombres, aunque se va igualando, pero en las mujeres se leen libros, se leen revistas y la participación en las redes sociales. Y en los hombres se da más la prensa, los blogs, las páginas web y los foros. Y una última cosa es que las bibliotecas, por lo visto, las valoramos muchísimo. Todas las encuestas. Pero se usan menos, ¿no? Pero no entramos en ellas. Entonces se preguntaba, ¿qué se lee? ¿Qué se lee hoy? ¿Qué se lee? ¿Y de qué se escribe? Bueno, pues de todos los puntos que ha ido tratando, hay uno que no lo ha citado, que es que el tipo medio de lectores que tenemos en España es el tipo medio general. Es mujer, universitaria, que suele leer novelas en casa y por entretenimiento. Ajá. Ese es el prototipo de lector medio que tenemos en España. Claro, luego es una casuística tremenda, ¿no? Porque una cosa que leí yo no hace mucho que me llamó la atención, viendo los niveles de lectura en Andalucía, pues bueno, más o menos, pues todo, más o menos una homogeneidad, vamos un poquito a la zaga. Los lectores, los más jóvenes, creo que era hasta de 14 a 24 años, era cuando más actividad había.
el tipo de lector era esto que estoy diciendo, ¿no? El lector medio, una mujer, tal. Bueno, pues había un caso muy curioso que era en Córdoba. La Fundación Germán Sánchez Rupérez ha hecho un estudio y resulta que en Córdoba la tasa de lectura subía al 72%. Bastante. Mucho, Yo muchísimo. me quedé un poco sorprendida, ¿no? Pero además la Córdoba estadística- capital. Córdoba. Sí, bueno, claro, la Sí. encuesta la han hecho en Córdoba. Creo que habían encuestado a 900 y pico personas. Y era la Fundación Sánchez Ruiz Pérez. Entonces, había salido un 72% de índice lector. Muy elevado para el resto de La Andalucía. poesía tiene un repunte en Córdoba ahora mismo relevante. Luego, por También. lo visto, las estadísticas daban la vuelta con respecto al resto de Andalucía. El tipo medio de lector no eran mujeres, son hombres. El tipo medio lector de Córdoba son los hombres. Las Oye, mujeres qué leen curioso. menos, fíjate. En Córdoba. Córdoba, lo que es Córdoba, claro, lo han hecho en Córdoba capital. Sí, sí, sí. ¿Qué más ponía también? Que me sorprendió mucho. Además, la franja de mejores lectores no estaba con el resto de Andalucía entre 14 y 24 años o entre... O sea, singular, 16. Córdoba Sí, sí, singular. era en personas ya de una mediana edad, entre 45 y 50 y tantos años. Esa era la franja donde más Lectora. se leía, lectora. Y digo, hay que ver cómo que da la vuelta a la estadística en Andalucía. Y sin embargo, hay otra cosa que me llamó la atención. Decía, la gente parece que lee bastante, según sale Sí, según sí, el sí, estudio sí. que han hecho. Pero sin embargo, un 80% no frecuentaban las bibliotecas. O sea, el tipo de libro, bien, se los prestan de unos a otros, se compra en librerías, te los regalan cuando... Pero no era por préstamo bibliotecario. La biblioteca se visitaban poco, en cambio. Así que fíjate qué estadística un poco así rara salió. Es rara. Sí, sí, sí. Es rara y digna Y de me llamó la analizar. atención. Y Eva y Emilio, Sí. cada uno por una razón distinta. El formato y el diseño que tiene un libro influye a la hora de que se lea o no se lea. Es lo primero que llama la atención. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Luego ya, Hay que trabajar las portadas. sí. Es una de las... Parece mentira, ¿no? Pero Sí, pero llama la atención, es lo primero que te llama a coger un libro. Luego ya cuando le das la vuelta y lees ¿de qué va? de qué va, pues ya ahí. De hecho, en la biblioteca, en la parte infantil y juvenil, si habéis ido, ya veis cómo tenemos las estanterías puestas. Realmente no son estanterías, son más bien expositores de libros. Expositores, Como una tienda. Porque a los más ¿verdad? pequeños se los ponemos de frente para que ellos cuando Claro. entren vean esas Claro, portadas es lo primero. y así deciden ellos la que les gusta, la que no Sí, les gusta. yo Tú le en pones mi- a los niños en mis clases de primaria siempre- pequeños, sí. y no tan pequeños, tú se los pones por el lomo No. y eso sí que no le dice nada. Claro. Claro. La gente de señas O sea de que- programa. Entonces, la- fíjate si es importante. A la bibliotecaria os van a tener que quedar un cursillo del Corte Inglés o Mercadona. De marketing. De escaparatismo. Además- Marketing. No, es que además cuando vas a una librería o a unos grandes almacenes, los libros te los encuentras todos puestos de manera Sobre que es todo que- la literatura infantil. sí, es que y juvenil. Y la juvenil. y ver lo primero que ves son las portadas. Sí. No, basta que te vayas unas navidades a unos grandes almacenes y veas la cantidad de portadas, lo variopintas, pero todas con un denominador común. Ese brillo Sí. que nos llama la atención, ese brillo de las portadas y esos colores a veces Vivos, llamativos. exactamente, pero que quieren, o sea, son como un resumen de la historia que te vas a encontrar dentro, Sí. ¿no? Si el género es fantástico de terror, te vas a encontrar las formas más extrañas por delante, ¿no? En la portada de un libro. Cuando es un libro técnico se ve claramente que es un libro técnico. O sea, tú lo ves y dices, no, esto es contenido didáctico puro y duro. ¿Por qué? Porque lo detectas de momento. Yo creo que hay un lenguaje también implícito en todas las portadas de Claro, las portadas y las los ilustraciones. libros. Por eso siempre se han valorado tanto y se han contemplado tanto. Hombre, los periódicos lo saben de Siempre con de los siempre. La titulares. portada de La los fines de portada semana era... Exactamente. Y la importancia que se le ha dado a los titulares. Yo lo que quería es hablar de
ese aumento de lectores, pero ¿qué tipo de lector? Porque vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que se lee más. ¿Por qué se lee más? Por las redes sociales, por ejemplo, yo observo que gente que de ninguna manera cogería un libro de niveles culturales muy bajos, sin embargo, entran en Facebook. Yo te voy a contar mi experiencia. Cuéntala y luego... Yo tengo en mi casa adolescentes, Cuéntala. bueno, y mi hija, bueno, me cuesta la vida que coja un Yo ya libro. sé lo que vas a decir. Entonces, ¿qué pasa? Creo. Que ahora hay ha surgido un nuevo tipo de escritor, que son los youtubers y los instagramers. Y ahí la tienes. Y ahí la tengo. Claro. Me pide libros de una instagramer que a ella le encanta, que yo la sigo porque, claro, ella la sigue, pues yo la sigo. Claro. Entonces, claro, a ella le llama la atención porque es todo lo que ella ahora mismo es, en la edad que tiene, la reverdía, no sé, la reivindicación de ella, es todo. Entonces, ¿qué pasa? Que le compré un libro porque ella mamá, cómpramelo, se lo compré y se lo bebió. Claro. Y ya me está pidiendo el siguiente. ¿Y tú lo has leído? Yo lo he ojeado y son de las mismas citas que pone en Instagram. Las calidades son deficientes. Pues la calidad es muy deficiente. ha hecho un libro, ¿no? Pero ahora ha escrito una novela y bueno, parece que está teniendo bastante éxito. El éxito no quiere decir que sea Sí, bueno. que sea buena. Efectivamente. Eso es. Fíjate que se lo digan al libro de Belén Esteban. Claro. Por ejemplo. Que ha sido Pero a ellos le llama magnífico, vamos, a una ellos- venta magnífica. A ellos les llama la atención y entonces quieren... Es que además, sobre todo los adolescentes, no leen por los parámetros educativos. No. Basta que en el colegio les recomienden para que Los adolescentes no. Ellos leen Sí. de lo que se van recomendando unos a Sí. otros. Eso es. Y sobre todo a través de las redes sociales. Sí. Es que, Lo de- es sí, la sí. dinámica va por eso. Yo no- Ellos eso tienen es. sus temas, incluso se leen unos a otros. Sí. O sea, se está dando el caso, claro, tú imagínate, no sabemos cómo escribirán. Habrá niños que escriban mejor, habrá niños que escriban Sí, peor. sí, pero a través de las redes sociales ellos escriben sus textos, sus parrafadas y se las van pasando de unos a otros y se leen unos a otros. En ese sentido decía yo que se lee mucho más, pero ¿con qué calidad? Claro. Parte positiva, pues es verdad, se está escribiendo más que nunca. Yo noto, y tú también lo tienes que notar, Manuela, aunque eso me parece a mí que en secundaria ha sido menos evidente que nosotros en primaria, pero cuando yo te tenía a ti de alumna, en la clase los niños no sabían hablar, verás. Los niños, por ejemplo, hay palabras a luego, entonces, todavía, esas palabras hoy nadie las dice, afortunadamente. Y no se dicen no solo por la labor de la escuela, que hay que reconocerla. Cuando digo escuela estoy hablando de... En general. No solo por eso y por el avance social, sino por la escuela de los medios de comunicación. La gente está oyendo, y aunque en los medios de comunicación, hombre, la gente, los lingüistas, estamos siempre diciendo, pues fíjate tú, pero la verdad es que son una escuela de enseñanza de la lengua, porque se ha mejorado muchísimo. Ahora es muy difícil encontrar un niño. No hace mucho le conté yo a un niño aquello que decíamos de niño lee, eso en primaria se decía mucho, ¿no? Y el niño, porque el niño decía moto, ¿qué pone ahí? O sea, varias veces el maestro moto, y luego tú le ponías la palabra moto y el niño volvía a decir moto. Oye, eso no se da. O sea, y tú eso se lo cuentas hoy a un niño y ni lo entiende, porque él no dice a moto. Entonces, en ese sentido ha habido un avance espectacular. Fíjate tú lo que os digo. Porque Pero porque hablaban tal y como educa. hablaban sus padres. La tele educa. La tele en un sentido, en este sentido que estoy hablando, yo creo que ha habido barrios enteros, yo lo he notado en mi centro, yo he estado allí 40 años, mal contado, o arriba o abajo, pueden ser también. 40 no, tú eres más joven. Pues no, eso me dicen muchas veces, me dicen, no puede ser. A lo mejor, yo que los años lo digo así, pero muchos años, y yo he podido comprobar el progreso. Recuerdo, nosotros teníamos miles de anécdotas, a veces nos reíamos con un cariño inmenso, porque unos errores muy graciosos, vamos, no en plan precisamente
he sido siempre una defensora del poder de la lengua y de la necesidad de que el pueblo la conozca, la use, la retome y la utilice para transformar y mejorar, ¿no? Pero nos hemos tenido que reír muchas veces, pues eso, de los disparates lingüísticos, algunos graciosísimos. Esas cosas ya no ocurren. No. Y eso es un progreso evidente. Entonces, bueno, eso a favor. Pero claro, luego nos ponemos a hablar de contenido y de nivel de comprensión y hay una enorme pobreza. De todas formas, yo también miro que hay, no sé cómo explicarlo, a ver, hay premura, el modus vivendi que tenemos todos de prisa, que no tengo tiempo, es en las redes sociales. Vosotros no habéis visto que muchas veces en Facebook dice, te voy a dar un mensaje y empieza a contar algo, ¿no? Si eres capaz de llegar al final, me contestas. ¿Por qué? Porque leemos un poco y vemos, no nos interesa, fuera, otra cosa. Es tal el grado de información que tenemos, que no tenemos tiempo de leerlo todo. Entonces, claro, todo el mundo va a lo que le interesa. Con lo cual, ¿qué se lee hoy? Pues lo que habéis dicho tú, por ejemplo, tu hija lee lo que le interesa y lo que no le interesa, pues no se lee. Sí, porque estoy harta de ponerle mi novela allí y no hay y manera. no la va a leer. Igual que los míos, mis alumnos, las novelas que le van a preguntar en la PAU, pues no se la van a leer. Ellos hacen un resumen, miran en internet 4 cosas, contestan a las preguntas de los exámenes como pueden, pero no se lo van a leer porque el árbol de la ciencia, pues no les gusta. Y se van a leer ahora, estamos leyendo, que creo yo que se la están leyendo, Historia de una escalera, que les he dicho para motivarlos, por favor, que se leen una tarde, por favor, y a lo mejor se la leen, pero Los girasoles ciegos, pues yo no sé quién se la ha leído, cuántos se la habrán leído, la mitad solo, y El árbol de la ciencia, yo creo que casi ninguno, y a Cernuda porque se lo he metido con cuchara, si no, Cernuda por supuesto nada, es decir, ¿por qué? Porque no les interesa. Ahora yo hoy les he preguntado, ¿y qué leéis vosotros? Y me han contestado un montón, que leen libros, que yo me he sorprendido. Claro, sí. Digo, pero entonces, ¿por qué no leéis esto? Pero son libros que a ellos les interesan. Pero libros que a ellos les gustan. Por ejemplo, la serie esta de Los Juegos del Hambre. Claro. Sí, claro, eso se lo beben. Claro, se lo beben. Luego están sobre todo las chicas con novelas de tipo drama romántico. Tiene a Federico Mocha, tiene a Elizabeth Benavent. Y se la beben. Toda esta gente le encanta. Pero eso ha sido una constante, ¿no? Porque en los años 60, 70 estaba corintellado. Pero o sea, para más mayorcitos quizás, ¿no? No, pero claro, la novela romántica va también acorde con los tiempos. Ya el amor romántico puro y duro de, vamos a decir, de los años oscuros, de la época en que la censura machacaba, de los años tenía que ser una cosa muy un amor muy idealista, ¿no? Luego además estos bestsellers que de pronto le dan una promoción tremenda, marketing tipo hace mucho 50 daño sombras de Grey, que se convirtió en un fenómeno sociológico. Vaya. Que lo ha leído, bueno, todo el mundo y yo no me lo he leído. Galaxia, pero ya es que la ciencia ficción me gusta de otra forma. Yo reconozco que tampoco lo he leído. No, yo vi la película. Y yo sí lo he leído. Que es un libro para adultos, sí y sin embargo lo ha leído gente a partir de los 13, 14 años, ¿eh? Lo han leído. Pero que lo sepa la gente, y que es mentira, además lo han leído comprado por los padres. Pues espero porque que los padres es mentira. ¿no? Porque no estamos a la altura para así saber exactamente qué es lo que le damos a nuestros hijos. No, y además que es que no. Emilio, tú decías... Pero eso, en el afán de que lean. Yo no lo he leído. O sea, que leer han leído. Emilio, tú decías antes que nunca como hoy se estaban publicando libros. Sí. Y que nunca como hoy es más fácil publicar un libro. Ahora es muy fácil publicar un libro. Y creo que llevas mucha razón. ¿Esto creéis que esta afirmación que hace Emilio, que yo comparto, esto está contribuyendo a crear más y mejores lectores? Yo creo que los temas, el hecho de que haya esta explosión, este boom, digamos, de autores, que lo estamos viendo en este pueblo. O sea, que hace cuestión de 15, 20 años, poca gente había publicado un libro en
en Lora, y los libros que se habían publicado, no sé si por ese sentido chauvinista que tenemos algunos loreños, los conservamos como oro en paño, ¿no? Es verdad. Sin embargo, ahora yo creo que gracias a los medios de comunicación, gracias a la labor de muchos profesores, pues el otro día hice yo esa pregunta en una presentación de un libro y no me lo supieron contestar. Sin embargo, yo estoy firmemente convencido que la labor docente de todos vosotros durante muchos años, y no me quiero poner bien contigo para que no me des caña esa caña que me has prometido que me ibas a dar, la labor de esos docentes ha hecho que esos antiguos alumnos que somos nosotros ahora, hayamos tenido el valor suficiente de decir, bueno, pues me tiro a la piscina y voy a escribir lo que yo pienso que debo escribir, ¿no? Y así lo ha visto mucha gente, y así se han tirado al ruedo de las letras un montón de gente, entre ellos ella, que también, o sea, tanto tú como Lourdes, ¿no? Que Lourdes siempre sabíamos que era una creadora nata, porque lo había hecho ya con sus obras de teatro, que también hay que tener mucha, vamos a decir, seguridad en uno mismo a la hora de decir, bueno, estos son mis pensamientos, así veo yo las cosas, y así creo que lo van a interpretar esos actores, ¿no? Que en un principio fueron primero alumnos y profesores, ¿no? Ahí hubo de todo, ¿no? Y padres también, ¿no? Sí. Y después una persona que, bueno, que es tan autodidacta como yo, como es Eva dijo, yo tengo necesidad de expresarme y yo voy a sacar mi libro, cueste lo que cueste. Y Eva se tiró al ruedo, como una amazona, como una, vamos a decir, una torera en condiciones, y se lanzó. Mucha gente, más con ese miedo ridículo que tenemos en este pueblo, pues se ha mordido los dedos para no escribir. Pero yo creo que todavía van a salir muchos más autores de este pueblo. Y es gracias a la labor vuestra como docentes y de la escuela. ¿no? Se ha hecho en la escuela, las cosas como son. O sea, yo educativo. O sea, yo también tuve la suerte de ver a mi padre que también se lanzaba, ¿no? Pero que yo pienso que ha sido gracias a una labor mantenida y constante de los docentes de Lora a la hora de inculcar a sus alumnos el amor por la lectura y por, ya te digo, por tirarse al ruedo. Y ya está, no quiero... El precio del libro puede ser una excusa, Manuela, para no leer hoy. No, un libro normalito, una novela normalita vale 20 euros. 20 euros. Ahí ronda. Si te compras la trilogía, o depende. Si tiene formato bolsillo te sale más barato, y si no te cuesta 60 euros. La tapa dura es de... Pero bueno, 20 euros me parece a mí que eso es asequible a todo el mundo. 20 euros lo más baratito. Al bolsillo, Está entre 20 y 30 Pero euros. los libros de lectura, normalmente vosotros vais al Corte Inglés, por ejemplo, que hay una gran oferta de libros. 20, 25. El precio es... Y normalmente los libros que tú les, iba a decir obliga, les sugiere a los alumnos a veces de bachillerato, por ejemplo. Los de bachillerato, es que yo doy segundo de bachillerato y los libros vienen ya definidos por la ponencia de selectividad. Ellos son los que dicen qué libros obligatorios van a poner luego en el examen, entonces ahí yo no entro. Yo lo que te estaba diciendo de mis alumnos, que me tiene amargada, es en tercero de la ESO. Que es donde tú has planteado esa hora ahí es donde, claro, los otros no, los otros leen en su casa, es un libro, vamos, son 4 libros obligatorios en el año y eso es lo que hay. Pero estos pequeñitos, pues, hombre, yo de verdad que trato por todos los medios de suavizarle la hora, de agradar. Y pero hay algunos que sí, que están entusiasmados. Manuela, y además ayer, yo me puedo traer un libro de mi casa, por supuesto, tráetelo de tu casa. Yo lo que quiero es que sean felices leyendo. Eso es. Pero este niño... No hay manera. Pero bueno, date cuenta que te estás fijando en uno, ¿eh? Bueno, en uno es estoy hablando... Es difícil, es como los amores, el que te lo ponga o la que te lo ponga más difícil. Estás enganchando a más de los que tú te crees. Hombre, sí, los demás, la verdad es que los chiquillos disfrutan. Es que te estás y me cuentan luego, mira, y no sé cuánto, y no sé qué.
pero este chiquillo a mí me gustaría que todo el mundo disfrutara un poquito. No, pero yo este quiero niño incidir, que no hace nada. quiero incidir en la importancia que tiene lo que hace de crearle el clima, de crear la atmósfera, de no exigirle resumen, no. Nada. Placer, disfrutar. Esa semilla sí fructifica, como dices tú, Emilio, vamos, seguro. Que sí. ¿Hay demanda de estudiantes en la biblioteca pública, Teresa? Hay uno. Pero ¿te refieres para estudiar o para leer? Estudiantes de, Que quieran que vayan a de leer. todos los niveles, desde los cursos mayorcitos de primaria, de secundaria y de bachillerato, que se van a la biblioteca a por libros. Pues mira, siempre suelo decir lo mismo porque además se repite, yo llevo ya allí 25 años y se repite constantemente. Y lo comentábamos un poquito antes. ¿Por qué? Los más pequeñitos, lectores. Y es verdad que los padres, sobre todo en los últimos años, ya bastantes años, se están implicando mucho, los acompañan, pero desde muy pequeñitos. Son ya padres jóvenes Y lo que es el conscientes. público infantil, lee. Claro, lee ayudados por los padres, ¿no? Pero bueno, leen. Cuando ya pasan de los 7, 8 añitos, 9, van solos. Y si han leído antes, porque los padres le han ido un poquito inculcando, ellos van y se llevan ya no son realmente cuentos, novelitas para esta edad, ¿no? Sí. Y bien, hasta ahí muy bien. Llegan a los 12 años, 12, 13, y entonces ya Mi clientela, vamos. empiezan a olvidarse un poquito de la biblioteca. ¿Tienes aquí algún gráfico de eso? Aquí sí, pueda ilustrarlo? tengo uno efectivamente que dice las etapas Sí, del es lector. Mira, Y además lo define creo que muy es, bien. Creo que es interesante. Las etapas del lector. Espérate, que A ver si lo puede- Antonio, ¿lo puedes escoger bien? Mira, en un principio, dice descubriendo los libros. Cuando son pequeñitos empiezan a descubrir los libros, por supuesto ayudados por los papás. Enamorándose de los libros. Cuando decíamos que ya tenían 6, 7, 8 añitos, bueno, ya saben ellos leer, han empezado a leer hace poco, y siempre hay un libro que lo enamora y están siempre con el libro a cuesta. Llegan a la adolescencia, bueno, ya un poquito más mayores, sí, más o menos adolescentes, y entonces hay algún libro que incluso se identifican con él. Por eso ya va, en la tercera etapa dicen los libros como una identidad. Seguimos avanzando y entonces ellos ya el libro lo utilizan como una forma de socialización y van a la biblioteca. Es la época en que todavía van a la biblioteca, pero van más que nada para socializarse. Eso es. Aparte de que, bueno, también Comparten con compartan compañeros, alguna hablan. lectura. Sí. Y llega un momento, allá por la edad de los que tiene Manuela, que el libro se convierte en una frustración total. Y entonces hacen boom y llegamos a la sexta etapa que dice sin libros. Es la época en que tienen eso, 14, 15 años, 16, tienen otros intereses, evidentemente, empiezan ya con los primeros amores, etcétera, etcétera, muchas distracciones, entonces ahí se quedan sin libros. Pero luego hay un reencuentro, cuando ya pasan de los 19 años, 20, te los ves de nuevo reaparecer los en la disfrutas biblioteca. Y yo doy fe de ello, porque lo he visto a lo largo de este tiempo, siempre además la misma dinámica. Redescubren los libros. Y aquellos que han tenido más o menos una trayectoria en que han estado cerca de los libros, comienzan a acumular ya sus propios libros. Y cuando ya llega uno a una edad ya con una madurez más o menos avanzada, pues ya lo que piensan es en dejarle los libros a las nuevas generaciones, sus libros a las nuevas generaciones. Es elocuente, el proceso, gráfico. Yo creo que... el proceso de las etapas, y es verdad, yo lo he comprobado en la biblioteca y te ves niños que han estado desde muy pequeñitos con los padres, los ves un poquito ya adolescentes, ves que desaparecen un buen día y vuelven a aparecer algunos ya hasta con el niño. Fíjate. Que entran por la puerta ya con 20 y algo años, 22, 23, y de pronto dicen, anda, tú eres, hombre, por Dios, pero ¿cuántos años? Y Es muy acertado. y el cartel, ese es el reencuentro, porque son niños que han sido lectores de pequeños. Sí. Y a esa edad es el reencuentro con los libros. No, incidir eso en la importancia. Antes hablábamos cómo creaba clima Manuela, cómo yo, por ejemplo, he tratado de crearlo también siempre en la clase, ¿no? Incluso, fíjate tú, yo recuerdo que hubo una etapa, fíjate tú, cuando todavía no estaban las tecnologías, yo llegaba a la clase con un radiocassette, y me recibían con un aplauso.
Y yo llegaba con un radiocasete y las cintas de Serrat cantando a Machado, que tú, y yo también, eso lo he hecho yo también, claro. Que tú también. Bueno, pues así en aquel tiempo pude yo acercar la poesía de Machado. Y los romances de Joaquín Díaz. Y los romances de Joaquín Díaz, claro. Se lo saben, el romance de San Antonio. Bueno. Y recuerdo, pero claro, aquí que pasan los años y cuando yo me presentaba con el radiocassette, empiezo yo a ver que empiezan a decir, un radiocassette ya compitiendo. Con el CD, ¿no? Con el CD primero y luego ya con todo lo que vino después. Entonces, claro, no tuve más remedio que recurrir, pues seguir recurriendo mucho a la música, al teatro, yo la cantidad de... O sea, todo esto en primaria no tuve más remedio que recurrir a eso y en algunos casos, pues es verdad que dio resultado y se engancharon y en otros no. Y en la familia, pues igual. Recuerdo que a las madres yo siempre le decía, mira, no seáis histéricas del orden, que con los niños... yo me planteé, cuando nuestros hijos tenían 7 y 8 añillos, yo les llené, mi casa estaba llena de libros infantiles, bueno, cuando digo llena, en el salón. Ellos estaban estratégicamente situados, ellos se creían que ese era el lugar del libro. En el cuarto de baño, encima de la banqueta, le tenía yo librillos puestos, pues picaban. Y luego picaron mucho, como eran durillos de entrar, pues empecé a meterle tebeo, pues picaron con Sipi y Sape, que eran mis tebeos, pues picaron. Yo no sé si ellos encontraban una similitud con que eran hermanos, picaron también. Y había algunas compañeras que me decían, fue como tienen la casa, porque eran libros para ellos. Y yo decía, digo, es que esto tiene que ser así, además expositores por muchos sitios, en la cocina también. Y esto hay muchas madres que me decían, bueno, pero es que es un desorden en la casa y tal. Digo, pues de la misma manera que tienes que aceptar los juguetes en un tiempo y algún que otro libro de pastas duras cuando son pequeños, pues cuando tienen 7, 8, 9, y luego se lo sustituí, yo recuerdo, picó mi hijo Diego y mi hijo Rafa no, se lo sustituí por los periódicos, por los periódicos deportivos, el As, y picó. En nuestra ayuda, tengo que decir que ha venido la pizarra digital. Sí. Porque, sí. Hombre, en mis clases de tercero de la ESO, sí. Si yo no tuviera una pizarra digital, sí. Sería ardua la tarea, porque yo con la pizarra digital pues sí. Pongo libros, pongo fragmentos de alguna obra que luego le voy a dar en libro, con lo cual los engancho. Para mí la pizarra digital en ese sí. Curso es fundamental. Sí. El día que no tengo internet, me quiero morir, porque la verdad es que me ayuda muchísimo, porque yo era la de cassette, de Serrat y todo esto, y ya no. Es que no. Y a los de segundo de bachillerato les pongo Serrat, pero en la Pero yo después le he puesto en la pizarra digital. Yo en el Reyes de España, en cuanto a mí me ha dado tiempo a utilizarla. Sí. Además, fuimos pioneras, unas cuantas de gente, sí, porque me di cuenta de esto. Hombre, es que una... Y le ponía lo mismo, pero en la pizarra digital. Claro, sí, es y fantástico. Cantaban los pajaritos en la pizarra digital y cantaban. Sí. Entonces eso, ¿no? Que comentar estas cosas... Las maestras se embalan. Sí. ¿Tú te has dado cuenta? Yo me he dado cuenta, ¿eh? Qué barbaridad. Eva, dime. Bueno, opina si tú quieres ahora, pero yo que tenía aquí libros electrónicos o libros de papel. Yo de papel. El electrónico, es verdad que puedes tener ahí un montón de libros, pero yo prefiero el libro de papel. ¿Y el señor de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, qué dice? Yo los uso los dos. Lo que pasa que, bueno, el encanto que tiene el libro de papel no lo tiene el libro electrónico. El libro electrónico puede tener una biblioteca entera, la biblioteca entera de la cual la dueña y señora Teresa, esa puede estar perfectamente en un libro digital. Pero el encanto que tiene, claro, el tacto, el olor, todo eso... Y ir a comprarlo. A mí me encanta. Ir a comprarlo también. Sí, a mí es que me encanta. Y el libro digital tiene sus peligros, sobre todo para los autores. Tiene muchísimo peligro. Porque se carga la industria de
industria de las editoriales se los carga. Con el tiempo se los cargará. Parecía que iba a ser cuando salieron los primeros libros electrónicos y demás, parecía que eso era ya el fin del papel. Nos creíamos que... Y no, la verdad es que no se acaba de imponer. No. Se van leyendo. Hay gente que simultáneamente lo mismo le pasa. Yo que quería incidir, y perdonad que os corte, ya que nos corta él, os voy a cortar yo. Yo quería incidir en una pregunta que hizo Federico hace un ratito, que era el precio de los libros. Los libros están muy caros. Las cosas como son, hay que ser sinceros. Están caros porque están cargados de impuestos. Claro. Y es una actitud hipócrita por parte de nuestro gobierno. Primero, que no se ha puesto de acuerdo en hacer un plan educativo en condiciones. Eso es lo primero que tenían que hacer. Y lo segundo es que tienen una actitud hipócrita con respecto al fomento de la lectura. Ellos aparentemente están fomentando la lectura y no es cierto. Porque para fomentar la lectura hay que poner los libros baratos. Y por supuesto, desvincularlo de lo que es eso es verdad. el impuesto en sí. O sea, un libro cuesta, recién salido de una imprenta, vale o sea, estamos hablando de un libro de pasta dura, vale 7, 8 euros. Y yo creo que poner un libro de esa calidad a 12, 15 euros está bien, porque ahí ya hay una ganancia por parte del editor y una ganancia por parte del autor. Pero si tú cargas de impuestos, tú lo que no quieres es que la gente lea, por muchas campañas que tú hagas, si tú estás penalizando la adquisición de un producto que encima tienen la desfachatez de decir que es un producto de lujo, porque está tasado con un impuesto de lujo, no es otra cosa. Entonces, eso es lo primero que hay que cambiar. O sea, el libro, si el libro realmente crea riqueza, si el libro realmente crea economía, si el libro realmente hace que suba la cultura y por ende, digamos, la capacidad del país para salir adelante, tú tienes que crear lectores y poniendo las cosas sencillas y baratas. Vamos, yo siempre he considerado que el libro Eso, está por lo caro. menos en mi opinión. Y creo que no deberíamos de terminar el ¿Debate? sin dejar, o sea, el debate sin dejar las cosas claras. El dónde, estamos viendo cómo se aprende, hemos visto las metodologías, hemos visto los medios, los instrumentos, los formatos, pero el lugar donde se lee. De toda la vida de Dios, cuando hemos ido a la consulta de un médico, todavía, pues hay revistas, aunque sean unas determinadas revistas, pero hay revistas y se lee. Con mucha frecuencia hemos visto en los trenes, la gente que vive en capitales en el metro, la gente leyendo. Y se te olvida el sitio más importante. Se te olvida el sitio más importante, el váter. Ese es el sitio donde más se lee de... Es que yo ahí no tengo yo puesto. Pero bueno, cámara. tampoco. Ahí no tengo yo cámara. Pero vamos, no lo niegues, Federico. Tú has leído en el váter, no me digas que no. Y sigo leyendo. Eso es, entonces... Pero el tema es que tenemos en lectura unas veces el libro y otras veces esto. Claro. Y esto, esa es la incógnita. Yo me monto en el tren y me imagino que vosotros también veréis lo que yo lo que veo a la mayoría de la gente es correcto. Libros, ni a los estudiantes que van para un examen, los veo. Esto está cambiando los hábitos de tal manera que pueda influir en que se lea más o que se lea menos. Incluso en las consultas de los médicos que tú dices, yo por ejemplo hace poco fui al dentista y hay revistas. Sí. Nadie lee las revistas, todo el mundo está con el móvil. Sí. Ya no se lee. Yo me veo rara, porque cuando yo siempre llevo un libro en el bolso, en la mochila o lo que sea. Y ahora, por ejemplo, estamos con Los girasoles ciegos, que lo estoy releyendo, y el otro día estuve en el médico y yo me saco mi libro.
Y claro, allí todo el mundo está con los móviles. Y yo digo, madre mía, soy Un bicho raro. un bicho raro. Pero yo estoy con mi libro. Pero eso es que no se ve. Es que no se ve. Es que la era digital nos está llevando a una revolución, lo mismo que Sí. en la época de la imprenta con Gutenberg, que aquello supuso una revolución total Sí. en lo que eran los métodos y la forma de leer. Claro. Porque antes de eso no todo el mundo tenía libros. Los libros, dicen, al principio los libros se leían en voz alta, claro, entre otras cosas porque a lo mejor un pedazo de libro ¿De qué otra manera podía leerse? tenían que leerlo entre varias Claro. personas. Bueno, estamos hablando además de monasterios, de Claro. la lectura era otra cosa, ¿no? Cuando ya la lectura pasa a ser silenciosa y ya hay un cambio importante. Pero el cambio tremendo se dio con los tipos móviles, con la imprenta de Gutenberg. Bueno, pues estamos ante otra revolución tan grande o más grande como aquella. Tan grande o más. Estamos en un cambio, estamos ahora mismo en un periodo de transición de una forma de lectura a otra. Pero yo creo que la esencia es la misma, ¿eh? Vamos a ver, la gente quiere escuchar historias. La gente quiere leer historias. Pero- Entonces, les da igual que las historias les vengan con una cantidad de morbo impresionante, que es lo que traen las redes sociales. La gente sigue leyendo historias en las redes sociales. Pero bueno, pero a la Claro, hora, por eso ejemplo, de lee leer un más, libro, se lee más, pero se lee de otra manera y Pero se leen de otras otra cosas. manera. Claro, y- pero la gente sigue y con queriendo otra leer calidad. Se historias. leen- yo creo que se leen menos libros todavía en dispositivos digitales porque no se está escribiendo para la era digital. ¿Entiendes lo que te quiero decir? A ver, Nosotros- explica eso que es interesante. Nosotros ahora mismo leemos y en un ebook y a fin de cuentas, ¿qué es lo que tienes? Tienes como un PDF, un archivo en PDF, Sí, es como si fuera un libro en es un papel libro. que te lo meten ahora en el dispositivo electrónico. Es un tipo de lectura lineal donde tenemos que ir de arriba Es la abajo. misma lectura. Es el mismo proceso Eso es. que si tuvieras un libro en papel pero en la pantalla. Eso es muy incómodo. Le comentábamos antes, y le decía a Federico, no hay nada más aburrido que leerte un libro en PDF, en un Sí, archivo en PDF, sí. porque además es mucho más incómodo que manejar el Que papel. manejar las Tienes que ir páginas. de arriba abajo, pasando, se me ha olvidado esto, o el índice bajando Es para... incómodo, Es es incómodo. incomodísimo. Sí. Por eso la gente no acaba todavía de No. tomar la lectura digital, porque para leer digitalmente hay que empezar a escribir digitalmente. Y no se ha hecho todavía. Y todavía no se está haciendo como se debe de Ya hacer. lo hay. La lectura... Ya lo hay, por desgracia. Bueno, y darnos un La avance. lectura ¿Cómo- digital, por ¿Cómo ejemplo? podría Sí. ser? Mira, la escribir lectura digital es una lectura digitalmente? muy viva. no, escribir digitalmente. Claro, pero tienes ya que escribir Claro. en el formato digital. Sí, tienes que tener los muchos links. hipervínculos. Efectivamente, los hipervínculos. Tremendo. De manera, bueno, ahora hay alguna cosita que se está haciendo, por ejemplo, tú ya coges un libro así que esté ya un poquito más escrito en plan digital y tú tienes ya tu índice con los hipervínculos donde por lo menos puedes ir pasando de unos capítulos Sí, a puedes otros ir de un sin mapa, necesidad de que o ir de para un- arriba para abajo. sí. Puedes ir a consultar un mapa si te está, Exactamente, si te pero está describiendo una... El Y no texto tienes que digital, andar. el texto digital de verdad está, eso, como estaba diciendo, lleno de hipervínculos, Sí. donde ya la lectura no es lineal. La lectura es una lectura horizontal, incluso han llegado a decir, yo he leído que por lo visto el ojo, cuando nosotros estamos en dispositivos digitales, el ojo no lee, el ojo escanea. Es un sistema parecido al escaneado. Por eso no es la lectura esta de letra a letra, palabra a palabra, de forma lineal como lo hacemos con los libros. Es una lectura mucho más dispersa. Decía, no me acuerdo, un artículo que leí que me llamó la atención, decía, las novelas del siglo XIX se hacían de una forma tan bien hecha, con una arquitectura como la de una catedral. Vaya. Y sin embargo, la lectura digital, estamos hablando de eso, una obra del siglo XIX en papel. Ahora, una obra digital, dice, es como cuando te paseas por un mercadillo, Sí, que flash. picoteas aquí, allí, Flash. aquí, allá. Dice, pero no está mal, decía el escritor del artículo, dice, no está mal que de vez en cuando pasemos de la catedral al mercadillo. No está mal, Sí, me va a llamar. es lo que ocurrió con el quiere decir cine. que la lectura digital no es una lectura mala, ni mucho menos, es otro tipo de lectura diferente. Claro, Y lo que hay es que combinar las dos, y de hecho se van a seguir combinando, porque ya digo, entre otras cosas, hasta que no se escriba pensando en esa lectura digital. pensando en esa lectura. Es que yo creo que estamos en el periodo de adaptación ahora mismo. Estamos en fíjate- medio de una revolución. Pero fíjate, si la Absoluta. lectura digital, si la concebimos como realmente es, Sí, 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 sí. fíjate la forma y la estructura que tiene. Claro. Estamos diciendo que no es una lectura lineal.
Es una lectura que te va llevando a través que de los también, vínculos de unos sitios a otros. claro, De manera que nos ponemos las dos a leer un libro. Sí. Y ese libro está lleno, una novela o cualquier libro de historia, de arte, lo que sea, está lleno de hipervínculos. Sí. Y no solamente hipervínculos que te llevan a explicarte conceptos, sino además a meterte en otros textos, Sí, sí, en, sí, en otras lecturas que complementan. Sí. Tú imagínate que el itinerario que tú puedes hacer es completamente distinto del mío. Porque yo voy leyendo y veo, hoy este vínculo, uy, pues mira, Claro. este artículo me interesa, pum, y pego el salto y me voy a En ese la artículo. misma obra pero a lo mejor estamos- ese artículo a ti no te ha interesado, a ti Sí, te ha interesado sí, otro sí, hipervínculo sí. que tú has visto. Claro. De manera que al final hemos hecho nuestra lectura por itinerario y por caminos diferentes. Con lo cual Claro. tú sacas una concepción, una idea, Y el que aunque lector, en lo básico la sea lectora, la misma, pero hemos hecho caminos y recorridos sido alguien distintos. activo. Esa es la lectura A digital. los novelistas- La lectura digital es algo mucho más personal. Teresa, a los novelistas se lo estamos poniendo muy difícil. No, hay que Que escribir, va, que va. hay que escribir. Pues nosotros vamos a seguir escribiendo como nos dé la gana, ¿no? ¿Verdad? Vamos a seguir. O sea que eso lo Vamos tenemos a ir más a claro que seguir. lo demás. Luego están los audiolibros, ¿eh? También, Hay también mucha están dando gente, fuerte, hay mucha fuerte. gente que, por ejemplo, en mi clase de adultos, que por falta de tiempo se ponen los audiolibros. Mientras hacen otras tareas, Sí, están... sí, sí. Es que está ocurriendo como ha ocurrido con el cine. El cine hemos vivido también una revolución, un cambio de método. O sea, las películas que ahora se puedan ver en la pantalla llevan un ritmo frenético. O sea, yo que soy un amante del cine clásico, del blanco y negro, sientes cuando me he incómodo algunas acostumbrado veces, al sí. cine de ahora, Sí. vuelvo a ver una película y la veo lenta, como si la estuvieras viendo en cámara lenta. Y dices, resulta pesada, pero es porque te has vuelto a educar, ¿no? en ese nuevo lenguaje. Pues yo creo que a las lecturas le está pasando lo mismo, ¿no? Tú a lo mejor lees un párrafo que es excesivamente largo o excesivamente denso y ya, independientemente de lo bien que esté construido, te puede resultar incluso pesado. Y no quiere decir que no tenga calidad ese texto, pero te puede resultar pesado. ¿Por qué? Porque te has acostumbrado a ese nuevo lenguaje que es el de la velocidad y el de los conceptos Sí, muy es por lo que determinados. decía ¿no? antes Manuela, ¿no? Por la rapidez con la que vivimos. Sí, sí. Tampoco nos podemos detener en textos largos. Y entonces yo estoy totalmente, vamos, de acuerdo, muy interesante. Pero hay detractores tu también muy aportación. fuertes de la lectura digital. Pero yo quiero decir del que uso. siempre, perdona, que siempre será interesante ir a la catedral. Claro. Siempre. Que igual que ir a un Porque museo. cómo prescindir Igual. de la regenta mismo, ¿no? Por poner una Pero es que del 19. los autores llevamos haciendo trampas también. Una del 19. Trampas entre comillas. Sí. O sea, nos vamos adaptando a los nuevos tiempos, ¿no? Sí, es que no Yo, hay por más ejemplo, como un ejemplo, a mí me gusta que mis capítulos sean cortos. Corto, claro. A lo mejor, con anterioridad, otros autores más antiguos, autores consagrados, les interesa hacer con 4 capítulos de los que yo hago, hacen un capítulo. Hacen uno. Pero no, a mí me gusta dejar las cosas claritas, ¿no? Digo, he terminado esto. Y no mezclo una escena o no mezclo una continuidad a la hora de desarrollar una escena. Pues yo le llamo Estoy escena. respondiendo ya a estos nuevos Exacto, esquemas. pero son nuevos tiempos. Bueno, y en los cumpleaños, ¿qué regalamos? ¿Libros o videojuegos? Pues se regalan libros A también. mí me ¿eh? da el dinero, Federico. Yo quería decir, retomando algunas de las preguntas que has hecho, porque aquí, claro, se ha hablado de que el libro electrónico pues tiene sus detractores y hay gente que está acostumbrada, bueno, y que como ventaja pues tiene eso, la acumulación que puedes tener en un solo formato de... Ujú. Pero yo soy de libro de papel y retomando lo que dijiste de dónde, yo leo en la cama antes de dormir. Soy incapaz de dormir sin haber un leído. libro. Muchas veces me muero de sueño, pero no puedo dormir sin por lo menos una página. Algo tengo que leer. Pero lo que os decía, que una desventaja del libro de papel, la única desventaja que yo le veo, la única, es que la acumulación ocupa un sitio. Sí. Las casas hoy día no están preparadas para tener una habitación llena de libros. Y
A mí se me ha dado el caso en el instituto, yo soy la responsable de la biblioteca de mi instituto, que me han llegado miles de cajas, que yo me amargo porque ahora tengo que catalogarlas, pero bueno, que miles de cajas de gente que dice que no sé qué hacer con los libros. Y yo, responsable de la biblioteca, soy incapaz de tirar esos libros. Me dice, usted hace lo que usted quiera con esos libros. Yo soy incapaz de tirar un libro. Y luego, otra cosa, no sé, yo creo que os pasará a todos si amáis los libros. Vosotros no pensáis en vuestros libros, que cada uno para vosotros tiene una historia. Y yo pienso, y cuando yo no esté, estos libros irán a la basura. Sí. Y me da una pena, me da más pena de mis libros que de mí, que me da mucha pena de mis libros, de mi Regenta, de mi Celestina, de mi Galdós. Es verdad, de este Galdós. Yo creo que a los que amamos los libros tenemos cierto síndrome de Diógenes con los libros. Sí, yo ya los tengo en doble fila. ¿Qué trabajito nos cuesta? Por muy malos que sean. Porque hay que reconocer que conservamos libros malos, pero porque nos trae una serie de cosas. Yo no me gusta ni pedir prestado libros, porque lo podía coger de la biblioteca. Ahora, por ejemplo, que yo estoy en bachillerato de adultos, y cuando nos dijeron el año pasado los libros que entraban, yo me fui y me los compré. O sea, que es que a mí me gusta tenerlos, ni me gusta pedirlos, ni nada de eso. O sea, que yo qué sé, yo tengo allí... Yo presto libros, montones. Pero siento confesar que yo tengo una lista de la gente que le he prestado los libros y voy tachando conforme me lo van devolviendo. Y si no me lo devuelven, yo soy de las que los pido, ¿eh? Digo, oye, ¿te leíste el libro? No, pero digo, bueno, pues vale, tú ya, pero que al mes siguiente se lo pregunto otra vez. Así que yo lo tengo. Pues cuando vengan a pedírmelo te los voy a mandar. No, vete a casa de Manuela, que Manuela te apunta. Pero con todo eso hay mucha gente que no me ha devuelto los libros y a mí eso no me gusta, ¿eh? Yo presto mis libros, pero son como si fueran míos, ¿eh? Sí. Y vamos, de mi, yo qué sé, tengo cierto cariño y a mí me lo tienen que devolver. Pero es por lo que dice, porque a cada libro van añadidas emociones, historias. Yo apunto, cuando me compro un libro, pongo mi nombre, por supuesto, por el sentido de la propiedad, y luego pongo comprado en la Feria del Libro de Córdoba. Ejemplo, es decir, que cada libro tiene una historia. Y entonces a mí no me gusta que no me devuelvan mis libros. Suele pasar que la gente que le gusta mucho la lectura le gusta tener sus propios libros y le gusta comprárselos, y si puedes, pues te los compras, ¿no? Pero bueno, yo es que tengo que reivindicar el papel de la biblioteca pública. Yo he ido también a la biblioteca muchas veces. Que en la biblioteca no hace falta comprarlo, que tenemos mucho, que es no todo lo que quisiéramos, pero bueno, más o menos se ve lo nuevo que va saliendo, se va adquiriendo. Y lo que decíamos de que eran muy caros, efectivamente los libros son caros. Sobre todo cuando hacemos las adquisiciones te quedas y dices, ¡ah! ¿Y esto era ya todo el presupuesto? Porque a lo mejor son 2 montones así. Sí. Y dices, bueno, para esto, y es verdad, son caros, ahí te das cuenta que son caros. Bueno, como nos queda... Pero es una forma que la gente tiene pues para poder leer y Bien, no claro, te gastas nada, no te gastas un duro. Nos queda muy poco tiempo, ya Antonio nos ha dado el toque, pero antes de despedirnos, a mí me gustaría que lo más breve posible les pusierais brevemente las razones educativas y pedagógicas de por qué, con todas las dificultades que puedan haber, hay que seguir estimulando y motivando la lectura. Pues mira, Federico, yo si quieres te saco aquí un cartelito de estos preciosos que yo he traído. Sácalo, porque el otro... Y además de lo más ilustrativo. Que seguramente de lo más vamos a estar de ilustrativo, acuerdo. mira. ¿Por qué es tan bueno leer? Te hace más culto, mejora la ortografía, te hace más reflexivo, amplía el vocabulario, previene el Alzheimer, te hace más elocuente, entrena tu mente e incrementa tu imaginación. Totalmente, de acuerdo. Porque además parece mentira que a pesar de que estamos viviendo una revolución de medios y de todo, la capacidad creativa está menguando, ¿eh? La gente se ha acostumbrado a que me den, que me Eso den, es que una me den. paradoja, claro. Que me den, porque ese es el problema. O sea, la gente dice, no leo el libro, voy a esperar a que salga la película. Sí. ¿Por qué? Porque me lo dan todo hecho.
Es lo que habéis estado hablando, ¿no? Entonces, la creatividad está en horas bajas hoy por hoy, ¿eh? Yo iba a añadir a eso que hay que seguir potenciando la lectura porque te hace más libre, más persona, y te da una capacidad de creación y unos recursos que van a incidir en la propia sociedad. O sea, que vas a ser una persona creativa también con tu entorno y por tanto con capacidad de transformar el metro cuadrado en el que tú vives. Por tanto, hay que seguir en la familia motivando, leyendo los cuentos cuando son pequeños, en las escuelas creando las atmósferas a las que antes hemos aludido y bueno, potenciando la lectura porque es una llave para la libertad de la persona. Lo veo así, ¿eh? Una persona culta, y la cultura está relacionada con la lectura, es una persona más libre y menos dependiente de los poderes políticos y más rebelde, en el sentido al que tú antes aludías también, Emilio. Que no se pierda esa rebeldía. Una persona creativa, sí, analítica, con propuestas, con capacidad de participar en su pueblo, en fin, una persona que es capaz de incidir con su vida en los cambios sociales, ¿no? El protagonista de... Bueno, alguna cosita más que se haya quedado, porque hay más cositas, pero los tiempos en televisión tienen sus límites y así debe de ser, porque si no aburriríamos, claro, aunque si no el debate difícilmente creo que puede aburrir, por lo interesante que ha estado. Podría haber sido un poquillo más gamberro, pero como me tienes así, no me he atrevido. Entonces, yo sí voy a decir una cosa. Yo espero con ansiedad el libro de Manuela Castillo. Manuela Castillo tiene que sorprendernos en alguna ocasión con una novela. Yo estoy seguro que además va a ser un pelotazo. Pues no lo había pensado yo escribir. Pues lo tienes que hacer porque yo creo que tú tienes mucho que decir. No sé. Es verdad, y además sería la leche. Bueno, pues ahí tiene el reto. Mira, ¿puedo contar una anécdota? ¿Me da tiempo? Yo sé que he escrito artículos. En prensa, pero local, y eso ha escrito artículos. Sí. Si a ella no le... Yo estoy seguro que no le va a hacer resultar difícil. No lo sé, no lo había pensado. Una anécdota. La anécdota. Mira, cuando yo hace mucho tiempo estaba dando clase en un instituto y hacía una práctica que era una rueda de prensa. Entonces yo ponía un personaje y los demás se ponían el periódico que fuera, era para enseñarlos a la dinámica de un periódico. Entonces yo un día dije en clase, pues mira, yo voy a ser, era cuando se daba el Premio Planeta, en esa fecha, digo, yo voy a ser la ganadora del Premio Planeta, mi novela ha sido tal, vosotros cada uno me vais preguntando y hacemos una rueda de prensa y así veis lo que es. Hicimos la rueda de prensa y se acaba. Y luego vienen los niños de esa clase, que yo tenía además lengua con ellos, pero que no habían estado en la optativa anterior. Claro, cuando ellos llegaron, los nuevos, los viejos, los que habían estado allí, siguieron con la broma. Manuela, entonces te vas a embolsar un dinero con el Premio Planeta. Y esa fue la broma. Vale, sí. Y estoy por la tarde en una tienda y me llega una señora y me dice, ay Manuela, que enhorabuena. Y eso, dice, que me ha dicho mi hija que ha ganado usted el Premio Planeta. Así que yo ya no tengo que escribir libros, yo ya he ganado el Premio Planeta. Ya lo tiene. Eso es una anécdota, sí. Bueno, pues yo voy a empezar, voy a terminar como empecé dando las gracias a Emilio, a Eva, a Manuela, a Lourdes y a Teresa. Yo creo que en nuestro pueblo se hacen todos los días cosas muy buenas. Y una de las que se han hecho hoy es esta. Lo digo sin ningún pudor, porque hablar de cultura, hablar de lectura, hablar del libro, poner en valor la importancia que tiene la lectura en todas las edades y las etapas del ser humano, hablar del cambio, la revolución que está suponiendo, la revolución digital que está suponiendo en el mundo de la lectura,
haber dado una gran cantidad de razones pedagógicas y haber hecho propuestas didácticas y sugerencias, yo creo que todo eso ha hecho que haya habido, más que debate, una reflexión colectiva en torno a la importancia de la lectura. Y yo creo que por eso este foro de debate de hoy ha sido una cosa buena que ha ocurrido en nuestro pueblo, porque ha sido un debate muy productivo. De nuevo, las gracias, porque yo creo que hemos con esto prestado un servicio a todos nuestros vecinos. Y nada más, ya con todo lo que han aportado cada uno de ellas y de él, nos despedimos hasta un nuevo programa y en otra ocasión. Muy buenas tardes.